Le damos la palabra a la doctora Alma y recordamos que la sesión tendrá una primera parte que es la exposición de nuestra conferencista del día de hoy y a continuación vendrán las preguntas, así es que vayan preparando sus preguntas para que pueda contestarlas la doctora Alma. Buenas tardes, gracias por la presentación y agradezco pues la invitación a este ciclo de conferencias y bueno, a todos los que están presentes. Voy a compartir mi presentación. Bueno, pues vamos a comenzar esta plática sobre pues algunos antecedentes de lo que son pues la construcción de estas unidades habitacionales en México. ¿Cómo fue ese proceso del por qué surgieron, a qué obedecieron y pues después de que se empiezan a asentar en México, se empiezan a crear estas unidades habitacionales, pues cómo han ido, bueno, cómo fueron sus inicios, cómo fueron evolucionando y algunos problemas que ahorita en la actualidad se generan, ¿no? Debido a, pues, las condiciones de las que vamos a platicar un poquito. Bueno, empezamos con la definición de Fernández Gale y dice que, pues, la planeación estratégica es una forma sistemática de manejar el cambio y de crear el mejor futuro posible para una ciudad. Nos hacemos esta pregunta para saber si realmente en las unidades habitacionales hubo una planeación o solo respondió a algunas necesidades gubernamentales y también del sector económico, más que a una necesidad social. Hablamos un poquito del contexto en el que pues aparecieron estas unidades habitacionales, ¿no? Aproximadamente en 1940 comienza un proceso de industrialización en México y bueno, esto pues requiere de una infraestructura adecuada para pues ese buen funcionamiento de este sector, ¿no? Entonces pues surge la necesidad de crear programas en los que se construyan carreteras que eran necesarias para distribuir la mercancía o para llevar materia prima de un lado a otro, los ferrocarriles que también surgieron en esas fechas, las telecomunicaciones, la electricidad y el agua, todo para que pues la industria funcionara pues de manera adecuada, ¿no? Esto pues trae como consecuencia pues el crecimiento exponencial de la población y de aproximadamente en los años 50 y 60 pues crece en un 3.1% y del 60 al 70 un 3.3%. Esto traducido en números, se podría decir que más o menos 21.4 millones de habitantes habitaban en el 1950 y en el 60-70 aproximadamente 60.8% de habitantes, millones de habitantes. Entonces, esto quiere decir que pues fue pues drástico, más del doble en lo que creció la población y pues esto implica no solamente más obras, sino una necesidad de vivienda. Entonces, como surge esta necesidad de vivienda, para 1970 ya se tenía un déficit en vivienda y bueno, había pues problemas como hacinamiento en el cual pues había grandes número de familias que habitaban una sola pieza, eran 3 o 4 familias por pieza aproximadamente, o familias que tenían pues un número elevado de hijos, ¿no? Aproximadamente unos 8 o 9 hijos por familia, y no solamente vivía el papá, la mamá y los hijos, sino también la tía o el tío, y en algunas ocasiones pues se venían a vivir porque pues les quedaba cerca de los lugares de trabajo, ¿no?
aunado a esto, pues había también una vivienda deficiente que pues no cumplía con las necesidades básicas de una vivienda adecuada. Y pues también una vivienda, un déficit de vivienda por demanda, porque pues al haber nuevas familias, pues se necesitaba mucho más número de viviendas, ¿no? Entonces, pues esto nos lleva a pensar que por esta razón, o incluso hay algunos autores que hablan sobre ello, que pues esto nos lleva a que el gobierno realice acciones o haga pues algunos proyectos encaminados a disminuir este déficit de vivienda, ¿no? Entonces, pues es así como pues se comienza a idear un sistema en el que se pueda ofertar vivienda a los trabajadores que por este proceso de industrialización pues trabajan, valga la redundancia, en estas fábricas, y pues se necesita vivienda para ellos, ¿no? Entonces, aproximadamente en el año 70 también empiezan a surgir todas estas instituciones encargadas de construir vivienda de interés social. Estas viviendas pues eran para burócratas, empleados, obreros y sector medio-bajo, pero que tenían una característica en especial, ¿no? Que tuvieran capacidad de pago. ¿Por qué? Porque si no, no le garantizaba al gobierno que pudieran cubrir pues es el costo, ¿no? de la vivienda. Bueno, pero antes de seguir con la presentación, pues vemos que tenemos que definir lo que es una unidad habitacional, ¿no? Entonces, para estos fines y de acuerdo a las instituciones que comenzaron a surgir, pues una unidad habitacional es un tipo de asentamiento humano promovido principalmente por instituciones del Estado como pues Infonavit, Foviste, Fovi o empresas privadas, que pues y estas unidades habitacionales se caracterizan por tener una arquitectura, fachada homogénea y por estar construidas precisamente en serie, ¿no? No todas las viviendas tenían diseños diferentes, sino todos eran iguales. Bueno, entonces seguimos. El principal instituto que ofrece vivienda no solo a trabajadores sindicalizados, sino a empleados de empresas, es el Infonavit. El Foviste pues estaba más enfocado a dar vivienda a trabajadores de gobierno, ¿no? Es decir, como maestros, policías o gente que trabajara en las dependencias de gobierno. El Infonavit se encargaba como que del otro sector que no tenía acceso a esas prestaciones por parte del Foviste. Entonces, ¿cuál era su principal función de lo que es el Infonavit? Pues era ubicar, y digo aquí entre comillas ubicar, porque aquí empezamos a ver una serie de inconsistencias que nos llevan a pensar si realmente hay una planeación cuando surja una unidad habitacional o no. Entonces, la vivienda, bueno, dice que su función es ubicar la vivienda en lugares dentro de la estructura urbana de tal suerte que puedan tener acceso al equipamiento y a los servicios urbanos. Esto es contar fundamentalmente con agua, electricidad y transporte. Y aquí, bueno, también surge de una de las funciones que tiene el Infonavit, o la principal, que dice de tal suerte, o sea, realmente aquí ya nos está dando un vacío, porque dice que si no lo hay, pues tampoco es como indispensable, ¿no? Solamente que cuente con agua, electricidad y transporte. Otra cosa es que pues la vivienda debe cumplir dos objetivos principales: integrar a los individuos en una comunidad, posibilitando su bienestar y protección. Desde aquí el Infonavit pues nos dice que las unidades habitacionales son para vivir en comunidad y tener pues este espacio de convivencia, ¿no? Sin mencionar el régimen al que están sujetas estas unidades habitacionales, que más adelante vamos a mencionar.
Entonces, también la vivienda debe servir como un elemento integrador de la estructura urbana y combinarse con los servicios urbanos para posibilitar la realización de actividades específicas de sus miembros. Es decir, que el trabajo y la vivienda, además de las zonas de esparcimiento, estén en un solo territorio y que formen parte de la estructura urbana, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos como otro punto para evaluar si realmente cumplen con eso las unidades habitacionales. Entonces, de acuerdo a un estudio que hizo Garza en el 78, el modo de producción de estos conjuntos habitacionales obedecía principalmente a dos modos. Es decir, los nuevos desarrollos que existían bajo la dirección y vigilancia del instituto, es decir, el Infonavit o cualquier otro instituto de los que ofertaban vivienda, y que el instituto o también esta otra modalidad que en el que el Infonavit compraba vivienda o terrenos en los que ya se ha construido o existe una vivienda del sector obrero, empresarial o gubernamental. Es decir, que si ya existe un complejo pequeño de edificios, el Infonavit compraba el terreno que se encontraba alrededor para producir más vivienda. Esto pues generaba pues a su vez también que pues se disminuyeran los costos de adquisición de estos terrenos. Lo que es el número de viviendas, el tipo, el tamaño de todos estos conjuntos o unidades habitacionales se determina bajo algunos factores como el monto de las aportaciones. Esto quiere decir lo que los trabajadores aportaban para la adquisición de vivienda. Y otro, que si ellos, bueno, Infonavit encontraba que no existían planes urbanos donde se localizara esta acción habitacional, entonces el Infonavit realizaba sus propios estudios para determinar la localización de este nuevo conjunto habitacional dentro de la estructura urbana. Lo que quiere decir que pues el Infonavit tenía como el voz y voto si no encontraba un instrumento de planeación en el que se le dijera si sí o no podía construir vivienda en ese terreno, ¿no? Y por último, pues la adquisición de tierras. Entonces, si no había una política urbana para esos programas habitacionales con un sentido social, es decir, como vivienda de interés social o vivienda de bajo costo, el Infonavit compraba esos terrenos principalmente sin urbanizar para disminuir los costos de producción. Es decir, que el Infonavit podía construir la unidad habitacional donde él quisiera, sin importar si tenía todos los servicios o no. ¿Sale? Bueno, entonces aquí comenzamos a retomar el tema de lo que es la construcción de vivienda en México. Entonces, en estos años, cuando empieza ese proceso de industrialización, también comienzan las primeras unidades habitacionales en México, ¿sale? Y bueno, esta oferta de conjuntos habitacionales satisfacía un poco la demanda de vivienda. Era vivienda de interés social que, bueno, se componía por departamentos, los cuales pues tenían áreas y servicios comunes y eran como pequeñas ciudades porque pues tenían todos los servicios ahí dentro, ¿no? Tenían escuelas, servicio de lavandería, de tiendas tiendas para abastecerse de productos básicos. Y bueno, era como aquí menciono una pequeña ciudad porque no había necesidad de salir más allá de ellas, ¿no? Y bueno, en estas primeras unidades habitacionales, pues el gobierno era el que se encargaba de administrar estos conjuntos y pues de ofertar esos servicios que requerían los habitantes, ¿no? Pero bueno, esto implicaba pues lo que es costos altos en lo que era el mantenimiento de viviendas y la administración que conllevaba pues
las necesidades de este conjunto habitacional. Entonces, como empieza a existir un alto costo en esa producción de vivienda, pues lo que hace el Infonavit o los organismos es que pues empiezan a ofertar con vivienda que no contaba con todos estos servicios que contaron las primeras unidades habitacionales. Esto pues para reducir esos costos, ¿no? Y supuestamente para ofertar más vivienda. Entonces, bueno, estas unidades habitacionales surgen bajo un régimen de condominio donde pues hay espacios comunes y privados, donde este sistema de autoadministración en el que los habitantes tenían que ocuparse de administrar pues todas estas, bueno, de solventar todas estas necesidades de los habitantes, pues era por cuenta de ellos, ¿no? Hay algunos escritos, bueno, algunos artículos en los que dice que incluso el Infonavit descontaba el 1% del ingreso del trabajador para poder administrar o que tuviera la unidad habitacional un fondo para poder realizar esta administración, ¿no? Bueno, entonces entramos a lo que es el contexto de los conjuntos habitacionales y principalmente en el municipio de Puebla. Estos comienzan a surgir aproximadamente en el año 1970 en la periferia de la ciudad de Puebla y pues en todo caso pues alejado de todos esos sectores de trabajo, ¿no? Algunas de las unidades habitacionales que se construyeron en esa época también fueron la Margarita, que bueno, creo que la mayoría de nosotros conocemos dónde se encuentra esta unidad habitacional, y la unidad habitacional Villa Frontera, San Pedro, y algunas otras que, bueno, no eran en todo caso del Infonavit, sino del Foviste, pero que también surgieron en más o menos en esa época. Todos con esas mismas características y al contrario de lo que dicen los estatutos del Infonavit, en los que dicen que pues debe de ofertar pues todos los servicios, no todas contaban con ellos. Entonces entramos a lo que es el caso de estudio en el que se ha pues trabajado de manera muy, pues se puede decir muy cercana, porque tiene diferentes vertientes, ¿no? Desde lo que es su creación, lo que fue su etapa de consolidación o desarrollo y la etapa actual. Entonces, dependiendo de la etapa en la que nosotros enfoquemos o estudiemos estas unidades habitacionales, surgen pues distintos elementos que podemos llevar a cabo o podemos más bien llevar a la práctica, ¿no? Para pues estudiar desde diferentes vertientes estos conjuntos habitacionales. Entonces, esta unidad habitacional que les estoy poniendo aquí en pantalla comienza en 1980 con un bloque de 4 edificios para el sindicato de los Ferrocarriles Nacionales de México en Puebla. Esta unidad habitacional o este pequeño conjunto de edificios surge para esos trabajadores de los Ferrocarriles Nacionales de México y se encuentra precisamente junto a la estación nueva de ferrocarriles, porque pues el principal objetivo de este sindicato era que sus trabajadores estuvieran cerca de su lugar de trabajo, ¿no? Entonces, el resto de la unidad habitacional, que son otros 14 bloques de edificios y otras 20 casas dúplex, surgen alrededor de estos 4 edificios. Y entonces pues ya se le da el nombre de Unidad Habitacional San Pedro, porque ya no solamente son estos o esta vivienda que era para estos trabajadores, sino ya vivienda que se ofertaba para empleados de algunas empresas o de fábricas que se encontraban
en el centro de la ciudad de Puebla. ¿Sale? Es una unidad de tamaño medio y actualmente pues cuenta con 2 plazas, algunos andadores, cuenta con un parque, también con 2 plazas y, ya les estoy, ya estoy repitiendo las palabras. Bueno, cuenta con una plaza, cuenta con diferentes áreas verdes y un parque. Ahorita vamos a mencionar pues cómo han ido cambiando, ¿no? Todos estos elementos que en realidad al fundarse la unidad habitacional pues no contaban con todos los servicios, ¿no? Sorpresa, y como en contra de lo que el Infonavit decía, ¿no? Que debían tener sus conjuntos habitacionales, pero que pues también obedecía a estas cuestiones de el bajo costo del terreno en el que se construyó. Bueno, todo esto en cuanto, bueno, a lo que es ese tipo de terreno, porque pues también tiene otras connotaciones negativas, ¿no? Esta unidad habitacional se encontraba en lo que en 1960 fue la zona de tolerancia o la zona roja de la ciudad. Estaba pues cerca de la autopista Puebla-Orizaba que se construyó alrededor del año de 1962 y que, bueno, y se encontraba junto a lo que es la estación de ferrocarriles, ¿no? Pero pues la sorpresa de todo esto era que pues no había transporte que llegara hasta esta unidad habitacional. El resto de edificios fuera de esos 4 que les menciono de su fundación no tenían electricidad y los habitantes tenían que ir a Suapap, que en ese entonces era, para que tuvieran el servicio de agua. Entonces, ahorita más adelante vamos a retomar esa parte. Bueno, entonces, como les comentaba, esta unidad habitacional comenzó con esta respuesta a la necesidad de vivienda del municipio de Puebla para este gremio de trabajadores y que pues además contaban con prestaciones sociales. Estos, bueno, ya mencioné que tenían un perfil más o menos similar los habitantes de esta unidad habitacional. Todos tenían prestaciones sociales que pues tenían como, bueno, ganaban un cierto número de salarios mínimos que les permitía acceder a ese crédito de vivienda, ¿no? Bueno, y pues de dónde provenían todos estos habitantes, pues precisamente de las vecindades que se encontraban en el centro de la ciudad y algunas colonias que se encontraban alrededor de estos barrios del centro. Bueno, les comentaba que había un proceso desde el inicio, como con vicios ocultos, ¿no? Que le podríamos decir cuando nos entregan una vivienda, pero no en cuanto a la construcción del departamento como tal, sino a esas condiciones negativas que surgen por la implantación en ese tipo de terreno que les comenté en ese plano de localización, ¿no? Esas condiciones negativas donde se implantó esta unidad habitacional, no solamente fueron esas, sino también pues que ese proceso de entrega fue enfocado pues solamente a decirle al trabajador que recibía su vivienda, pero no en el régimen en el que la recibía ni en las condiciones en las que recibía los servicios. Es decir, que pues no tenían todos el servicio de electricidad y de agua porque el Infonavit no gestionó que cuando al momento de ocupar la vivienda pues tuviera los servicios, ¿no? Entonces estos pues habitantes tuvieron que forzosamente organizarse para pues para poder acceder a estos servicios, ¿no? Pero el transporte pues también era pues el hecho de caminar largas distancias para poder pues transportarse a lo que era el centro de la ciudad y poder pues acudir a esos centros de trabajo o incluso a las colonias en los que se encontraba su
su lugar también de trabajo, ¿no? Para otros habitantes. Entonces, esto pues nos lleva a pensar si realmente hubo un proceso de planeación o solamente se trató de seleccionar un terreno que pues aunque no obedezca a la localización, a la buena localización que ofrezca todos estos servicios que pues los habitantes requieren y ni al equipamiento adecuado, pues no importaba, ¿no? Con tal de ofrecer pues vivienda y aunque pues después los trabajadores o los habitantes tuvieran que gestionar todos estos servicios. Entonces, pues esto nos lleva también a decir que pues el Infonavit se desatendió de toda esta parte porque pues esa administración en realidad no era hecha por el Infonavit, sino por constructoras que actuaban a nombre del Infonavit y pues esta autoadministración de la que hablaba el Infonavit pues realmente no se llevó a cabo, ¿no? Bueno, entonces les comentaba que pues esto llevó a los habitantes a gestionar esa falta de servicios y a organizarse por bloques y a pues aunque no tuvieran esa presencia de la mesa directiva donde había un presidente, secretario, tesorero, pues ellos pudieran gestionar los servicios que les faltaban y organizarse también para pues el mantenimiento de las áreas verdes que ellos tenían. Entonces, esa organización pues los llevó a tener pues una buena porcentaje de habitabilidad y bueno a los servicios con los que les hacía falta, incluso en esta implantación de lo que fue la unidad habitacional. Los vecinos se organizaron y gestionaron que en esa parte central donde se encontraban pues los bares que estaban que eran parte de la zona de tolerancia se derrumbaran y se construyeran escuelas, un salón social, una iglesia y algunos locales para comercio. Entonces, esa parte de, aunque el Infonavit en su nula planeación no les dotó de todos estos servicios con los que pues ellos podrían tener esas buenas condiciones de habitabilidad, ellos se organizaron para pues tener para pues asumir esos faltantes, ¿no? Bueno, entonces, pues eso fue al inicio, ¿no? Después, con el paso del tiempo, pues esos vecinos que se organizaron, pues se fueron así como perdiendo, ¿no? Entonces, se perdió pues también la organización vecinal, pues se quedó a cargo ya como parte de lo que es como donar esa propiedad de la unidad habitacional al ayuntamiento y en el que pues ellos, la organización que traen pues es tener una mesa directiva y no en ese sentido de organización vecinal, ¿vale? Entonces pues no existe una organización para el mantenimiento. Esto pues ha llevado a que esas condiciones de habitabilidad que se habían logrado en un inicio pues ahorita estén como en la cuerda floja porque pues hay en sí los estacionamientos con los que cuenta la unidad habitacional pues son invadidos por un equipamiento de tercer nivel que es el Hospital General Norte, cuidados por franeleros y organizaciones ambulantes. El parque pues es inseguro, las banquetas pues han sido ocupados por estos comerciantes y bueno, las áreas comunes de los departamentos también han sido invadidas. Entonces, realmente, bueno, en esta unidad habitacional ha habido pues muchos problemas que pues derivan en el aumento de viviendas en renta por esas condiciones de inhabitabilidad que han surgido y bueno, ha disminuido la parte de población que era propietaria, han perdido espacios públicos. Entonces, la unidad habitacional es una unidad no para vivir, sino que ofrece servicios precisamente a los usuarios de este hospital y el cambio de uso de suelo ha ido cambiando, sobre todo en los edificios que se encuentran cerca de este nuevo equipamiento.
Hay algunos documentos que se han ocupado para tratar de, bueno, que el Infonavit se supone tenía que haber informado a los habitantes que existían para administrar la unidad habitacional, pero lamentablemente pues no hubo esta capacitación. Ok, bueno, entonces para terminar, pues los cambios del proceso administrativo de la gestión pues se definen más bien para la autoadministración, se debe más bien a las funciones claras de los encargados del manejo de la unidad habitacional, de las instituciones y del gobierno. Entonces, este vacío legal que el Infonavit deja ver, pues dice que no existe una institución encargada de vigilar esa autoadministración y que, bueno, en las primeras diapositivas vimos que pues tampoco esa parte que decía que pues tenía que localizarse la vivienda y ofrecer los servicios, pues tampoco se lleva a cabo, ¿no? Entonces, pues decimos que si no existen los mecanismos necesarios para una buena administración, pues tampoco habrá mecanismos ni instrumentos que puedan llevar a conservar esas condiciones de habitabilidad en esta unidad habitacional y en cualquier otra unidad habitacional que presente estos problemas. ¿Qué podríamos tener como desafío y atender pues estos problemas que desde el origen las unidades habitacionales no tuvieron? Pues precisamente dar a conocer ese régimen en el que están sujetas, los instrumentos legales, retomar esa gestión y esa organización vecinal, proponer acciones para la obtención de recursos, del mantenimiento, vincular o buscar la vinculación permanente del gobierno con la organización vecinal y proponer en todo caso o crear una gestoría externa para orientar este proceso de autoadministración. Bueno, esta investigación pues se llevó a cabo o se está llevando a cabo porque realmente esta investigación no ha terminado, sigue y es pues que el enfoque que tiene es el participativo, en donde nosotros pues debemos identificar el problema, sus diferentes dimensiones, juzgar o analizar el problema y actuar, es decir, organizar a las personas o preguntarles por medio de entrevistas a profundidad, observación directa, investigar, que nosotros como investigadores estemos involucrados en este mundo social que elegimos, en este caso las unidades habitacionales, para poder ejercer alguna acción que pues lleve a mejorar sus condiciones. Entonces, algunas anotaciones es que, bueno, aunque el proceso de entrega hubo pues grandes deficiencias, los propietarios no recibieron las herramientas, la organización, orientación no fue adecuada. Entonces, pues esto, en lugar de darles como, de bajarles esas ganas de organizarse, pues realmente los llevó a tener esa buena organización y pues a pesar de ese desconocimiento legal, pues pudieron organizarse para obtener esos servicios que les hacían falta, ¿no? Entonces, comprobamos por medio de entrevistas, revisión documental, que el terreno donde se construyó esta unidad habitacional fue comprado por el Infonavit a los ferrocarriles nacionales para ofertar esa vivienda sin importar la ubicación. Esto pues le generó menor costo al instituto y mayor costo para los habitantes, pues carecían de estos servicios básicos y también pues el costo de traslado para los centros de educación y para sus trabajos al principio de esta construcción de la unidad habitacional, ¿no? Como conclusión, pues decimos que esta unidad presenta una gran disminución de esas condiciones de habitabilidad identificadas pues en el abandono, apropiación y deterioro de esas áreas comunes destinadas precisamente a esos espacios públicos y que están ligados a un vacío legal e institucional que puede dificultar la organización vecinal a través de la autoadministración.
Y bueno, lo que hemos aprendido de este proceso de investigación es que la necesidad de vivienda se encuentra por encima de esos aspectos legales, que los aspectos culturales y organizativos se tienen que preservar si existen, porque gracias a ese factor social es que se puede lograr la conservación de habitabilidad a pesar de esas condiciones negativas en las que fueron diseñadas. Lo que nos lleva a decir que en realidad pues estas unidades habitacionales en Puebla y en varios estados de la República no tuvieron una planeación adecuada. Y bueno, terminamos con una frase de uno de los entrevistados que dice: al fin tengo una casa, aunque esté lejos, pero es mía, me va a dar una mejor vida para mí y mi familia. Entonces, los habitantes, a pesar de estas condiciones negativas, pues en realidad estaban felices porque tenían una vivienda que a final de cuentas pues era suya, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues le damos por ahí un aplauso virtual, ¿verdad? Y bueno, igual les pedimos a los asistentes que alcen la manita para sus preguntas. Ya tenemos por aquí una. Vamos a ir en el orden que lo muestra. Tania, por favor, si nos comenta su pregunta para la ponente. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenida, doctora. Le agradezco nuevamente que nos comparta pues esta información y sobre todo pues digo, porque yo tengo muy ligado mi tema y pues porque pues digo, ya es parte de mi estado de la cuestión, es una referencia muy importante para mi trabajo, digo, que lo pueden ver como algo similar. Sin embargo, pues cada unidad tiene sus características propias. Y bueno, mi pregunta viene desde su perspectiva, desde su experiencia. ¿Qué tan distinto es la diferencia entre las personas que identifican estas unidades, llamarlas unidades habitacionales, y otras personas que lo llaman multifamiliar? ¿Hay una diferencia en la concepción conceptual, social? No sé, por al menos en su experiencia. Una. Dos, con respecto a la postura o esta laguna legal que se tiene en la cuestión de la reglamentación del régimen del condominio, ¿qué tan lejos, en lo que ha trabajado directamente, ve la posibilidad de que se pueda crear pues estos instrumentos adaptados a estas formas de habitar? Por ejemplo, las jaulas de automóviles, pues va a ser imposible retirarlas. Si se llega a actualizar algo, no se pueden retirar porque son un mal necesario, porque son una visión de la inseguridad, tanto ahí como en otras zonas. No es independiente. Entonces, por ejemplo, las jaulas, los comercios, se puede hacer ahora sí que un orden al desorden. ¿Qué tan lejos hay esa posibilidad de crear para las unidades? No sé, Dios. Si, por ejemplo, yo me comentaba una persona, por ejemplo, las jaulas tienen unas láminas que no permiten ver a través de, lo que permite que pues nos provoque una inseguridad. Ahí está la jaula, ok, pero al tenerlo, esos espacios no nos permite una visualización a través de, y lo que nos da genera una inseguridad, construimos una inseguridad y se puede crear incluso un ilícito. Entonces una persona me decía, podemos a lo mejor dejar las jaulas, pero podemos crear un ordenamiento en el que pues las personas pues retiren estas láminas para que podamos tener al menos esa sensación de seguridad, al menos, desde esa perspectiva. Bueno, eso era todo. Gracias. Ok, bueno, no sé si voy contestando las preguntas. Sí, por favor, doctora. Ok, bueno, en cuanto a la connotación, a la conceptualización de lo que es una unidad habitacional, un conjunto habitacional o un multifamiliar, ese concepto o esa forma de llamarlo se fue dando a partir de la creación de las mismas en México. Bueno, aquí en el mundo pues se llamaban conjuntos habitacionales en otros países,
o también les llamaban multifamiliares. ¿Por qué? Porque pues eran edificios de varios tipos que contenían departamentos independientes uno de otro, y en el que habitaban pues por lo menos 15 familias, o eran 15 o 16 departamentos por edificio, lo que llevaba a decir que pues era una gran cantidad de departamentos, y por eso los llamaban multifamiliares. En Puebla, les comienzan a llamar unidades habitacionales porque ya no engloban pues los servicios que los primeros conjuntos tenían. Por ejemplo, que tenían escuelas, servicios de comercio, de lavandería, tenían incluso elevadores. Eran departamentos en los que cada piso tenía un departamento de 2 pisos, lo que era como si fuera una casa dúplex, pero en edificio. Entonces, estos pues tenían pues todos los servicios, y precisamente de acuerdo pues a esta revisión conceptual, eran los que se llamaban conjuntos habitacionales. Los que van posteriores a ellos, que surgen como en el año 70, pues ya son las unidades habitacionales, que pues prácticamente solo ofrecen vivienda y algunos servicios de esparcimiento. En el caso, por ejemplo, de La Margarita, ahí esa unidad habitacional fue, creo que la única que fue planeada, por lo menos en su inicio, aunque ahorita es una de las más problemáticas, o en la que podemos encontrar diferentes problemáticas, como la que mencionas de las rejas para precisamente guardar sus vehículos. Esas unidades, aunque tenían un gran número de viviendas, pues también tenía como ese propósito de los conjuntos habitacionales, aunque nunca se logró concretar. Entonces, esa forma de llamarlos conjuntos habitacionales se dio más en la Ciudad de México, y en Puebla pues se dio más esta forma de llamarlos comunidades habitacionales. Y bueno, sí, creo que se puede lograr algo en cuanto a lo que es la reglamentación de lo que se puede o no tener en una unidad habitacional, pues va enfocado precisamente a esas necesidades de seguridad que por el cambio de propietarios que se da en estas unidades habitacionales, pues se va perdiendo ese sentido de pertenencia, ¿no? Y entonces, pues la gente que llega de otros lugares en los que pues es prácticamente solo para residir ahí sin tener ese sentido de pertenencia, en el cual pues le permita pues en lugar de afectarla, cuidarla, ¿no? Entonces, en esa parte yo creo que depende de la organización vecinal que se tenga en la unidad habitacional, porque y de la voluntad que los vecinos tengan para poder llevar a cabo una asamblea en la cual pues se definan estas directrices, ¿no? Estos reglamentos que son necesarios para las unidades habitacionales. Yo digo que pueden ser específicos para cada unidad habitacional porque no todas las unidades habitacionales tienen las mismas características. Sí, pueden tener las mismas características en tipo de vivienda o en número de departamentos por edificio e incluso en áreas, pero no en cuanto al nivel de organización vecinal o los servicios o la zona en la que se encuentran, ¿no? Entonces, esta asamblea que incluso está en los documentos legales del Infonavit, que te permiten o te dan como las pautas para hacer un reglamento en cuanto a la unidad habitacional, y que también está en el Coremún, que es el Código Reglamentario Municipal, por lo menos en Puebla, donde dice esas funciones y qué debe
cómo se puede hacer un reglamento para una unidad habitacional. Y te vas a dar cuenta que es por medio de la organización vecinal, que si la mayoría de los vecinos están de acuerdo con que se lleve a cabo ese reglamento y esas como cuestiones técnicas de tanto la construcción de nuevas rejas, de las rejas, perdón, para guardar el vehículo o para poner un comercio o para poner incluso un puesto, ¿no? De memelas, y pues si tú quieres, que esté reglamentado y que los vecinos sean los encargados de supervisar toda esta parte, ¿no? Entonces, yo creo que va más enfocado en cuestión de la organización vecinal que en cuanto a la cuestión legal. Y bueno, tendría que ver más bien el respaldo o el convenio con el ayuntamiento, los institutos de vivienda, la SEDATU, que nos puedan, ¿no?, servir como soporte para que eso se lleve a cabo. Perfecto, muy agradecida. Gracias. De nada. Continuamos entonces con Luisa, por favor. Adelante. Gracias. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Primero, felicitar a la doctora Alma porque es un tema muy interesante. Y mi pregunta sería, ¿cuáles son las causas principales por lo cual no hay una planeación estratégica hoy en día en cuanto a las construcciones de vivienda? Muchas gracias. Ok. Pues mira, esto tiene ya muchos años, ¿verdad? Desde que surgen las primeras unidades habitacionales y las primeras colonias, realmente no solamente existe una planeación en lo que es el centro de la ciudad, y va creciendo conforme va creciendo la población y las necesidades de este núcleo central, ¿no? Entonces, hasta la fecha yo creo que la planeación obedece más a intereses económicos, más que a seguir al pie de la letra un plan de desarrollo. O sea, sabemos que tenemos instrumentos como el plan de desarrollo, precisamente la carta urbana y otros instrumentos que pues nos dicen dónde se debe planificar vivienda y dónde no. Entonces, realmente hay municipios como en el que ahora yo resido, que es en donde pues no importa que sea suelo agrícola, sino que es un terreno que compra una inmobiliaria y en el que puede construir lo que quiera, ¿no? Entonces, realmente no hay una institución o un instrumento legal que diga si se puede realizar o no ahí la construcción. Se supone que debería de haber, porque pues hay estudios de uso de suelo o estudios de tipo de suelo en los que pues nosotros podemos ver si es apto para vivienda o no, ¿no? Pero parece ser que el gobierno o las inmobiliarias pues no están interesados más que en el beneficio económico que puedan tener de la planeación bueno, más bien de la construcción de estos conjuntos de vivienda, ¿no? Muchas gracias, doctora. De que hasta luego. Sigue José Fraga, por favor, si nos apoya con su pregunta. Sí, hola, buenas tardes a todos. Saludo, doctora. Igual, felicidades por el trabajo. Se ve que está muy avanzado. Mi pregunta va más relacionada a los instrumentos legales en el marco municipal, por referirnos a algo. Si en su momento había un vacío legal en cuanto a los instrumentos que permitió al Infonavit y en su caso al Fobiste, pues realizar estos conjuntos habitacionales. Sí, bueno, buenas tardes. Sí, yo creo que ese vacío legal pues ha existido, igual que la pregunta que realizó tu compañera, ha existido siempre.
¿no? Ese vacío o esa parte en la que pues las inmobiliarias o el gobierno busca así como que donde no hay quien me vigile, y entonces pues yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Incluso fue una sorpresa en el momento en el que yo leí esa parte de cómo se construían los primeros conjuntos habitacionales, cuáles eran esas mandatos o funciones que en ese momento en el que pues surgieron estas unidades, pues se llevaba a cabo, ¿no? Porque pues incluso en esos instrumentos del Infonavit decía que como no había un instrumento de planeación o no había una política de vivienda, pues el Infonavit podía adquirir los terrenos que considerara aptos para construir una unidad habitacional. Entonces, en lo que es el municipio de Puebla, esa política, no, bueno, al menos en la revisión legal que se hizo de cómo surgieron estas unidades habitacionales, pues no se encontraba un instrumento en el cual dijera si se podía realizar o no. Solamente se buscaron terrenos en los que se pudieran construir estos conjuntos habitacionales. Y pues es el caso, ¿no?, de la unidad habitacional San Pedro, que a pesar de que era la zona roja o la zona de tolerancia, y en el que pues no existía el servicio de transporte, pues no les importó, ¿no? Lo que importaba era adquirir un suelo a precio bajo, sin importar que los habitantes al momento de ocupar la vivienda pues tuvieran esas necesidades, ¿no? O esos problemas para pues estar en esas buenas condiciones que debe de tener cualquier ser humano para beneficio de su salud, ¿no? O de su persona. Entonces yo creo que ese vacío legal siempre ha existido en todo México. En Puebla, de acuerdo a la investigación que se realizó, existe, incluso hay instrumentos que pues encontramos ya, o sea, de hace muchos años en las bibliotecas o en las bibliotecas del Infonavit también, que eran enfocados a precisamente la administración, el buen funcionamiento de los conjuntos y a lo que debería de tener cada conjunto. Entonces, sí existe ese vacío legal, creo que sigue existiendo, no se ha logrado tener un fundamento legal sólido en el que me puedan decir que si puedo construir o no en ese lugar. Simplemente obedece a intereses económicos. Muchísimas gracias, doctora. Rosa, si gustas compartirnos tu pregunta, por favor. Buenas tardes, doctora Alma. Primero agradecer por su aporte y pues quería comentarle que el proceso de esta unidad habitacional me es muy cercano porque yo vivo en la colonia de al lado, en la Revolución Mexicana. Entonces, pues sí, he vivido un poco de esa transformación. Yo fui al preescolar en la unidad habitacional San Pedro. Y quería preguntarle si usted está enterada, o bueno, en su momento de su investigación, si desde que está en el hospital hay una mayor percepción de inseguridad dentro de la unidad habitacional. Esa es como mi pregunta, porque lo demás me parece que sí, bueno, he ido viviendo el proceso conforme ha pasado. Gracias. Bueno, puedes decir si es cierto o no en ese momento, sí. Como tal, yo en San Pedro no vivo, pero sí considero que hubo un mayor incremento de movilidad, de movimiento, y incluso hay más transporte en la unidad desde que se incorporó. Pero no sé si la inseguridad se haya incrementado porque me he dado cuenta que en el parque ya hay más descuido. Sí, bueno, gracias Rosa por tu pregunta. Sí, realmente el Hospital General Norte llegó a incrementar
ciertos problemas que de por sí la unidad habitacional tenía. El parque, que bueno, precisamente se encuentra así como que la planeación de la unidad habitacional fue dándose por etapas. Incluso esas etapas se podían visualizar al principio de cuando se llegó a habitar la unidad habitacional, porque los edificios estaban pintados como de los balcones de diferentes colores, ¿no? Y entonces eso indicaba que era una etapa de cada de la construcción de esa unidad. Entonces, realmente esa unidad habitacional no tuvo una planeación desde su inicio, sino que se fue dando así conforme, casi puedo asegurar que se le ocurrió al arquitecto y dijo, bueno, aquí voy a poner más edificios, esto me sobra, aquí voy a poner el parque, porque ese parque pues precisamente está voy a poner esa diapositiva donde está la localización de la unidad para estar, aquí. El parque se encuentra mero en la punta, es una especie de triángulo la unidad. En la punta se encuentra la unidad, este parque junto a la estación de ferrocarriles. Está cerrado y está pues al final de lo que es la unidad habitacional. Entonces, al principio este parque pues se ocupaba para esparcimiento, ahí se daban clases de catecismo, los niños iban a jugar y era pues aunque nada más había juegos infantiles y una cancha de básquetbol, pues se podía ir a utilizar, ¿no? Conforme pasa el tiempo se va abandonando y hay un momento en el que el ayuntamiento pues hay un programa de rescate de unidades habitacionales y en uno de esos momentos pues le da mantenimiento al parque, ¿no? Entonces, este parque, bueno, los habitantes que se encuentran ahí o los de la administración deciden pues como que cerrarlo, ¿no? Y darle las llaves a los vecinos que se encontraban cerca del parque. Pero, bueno, esto no sirvió de nada, siguieron llegando gente de colonias aledañas en los que organizaban, porque, bueno, en esta remodelación se quitó la cancha de básquetbol, se puso una cancha de fútbol rápido, se pusieron algunos juegos y algunas áreas en donde había pues algunas banquitas para que se pudiera sentar la gente, ¿no? Entonces, en esa remodelación, pues en lugar de servir para que los habitantes la usaran, sirvió para que gente que se dedicaba a organizar torneos de fútbol llegara a esta unidad habitacional y pues utilizar ese espacio, ¿no? Y prácticamente nadie podía usar la cancha más que ellos. Entonces, esa cuestión de inseguridad, yo creo que más que del hospital, por el lado donde se encuentra el parque, es por gente extraña que llega a la unidad y que pues prácticamente utiliza ese espacio para otras cosas más que para esparcimiento. En algunas de las entrevistas que se hicieron, los habitantes dicen que pues el parque a ciertas horas ya no se puede ingresar porque hay gente que se droga o gente que es muy conflictiva y no deja utilizar los espacios. Hasta ahorita, bueno, no he vuelto a entrevistar a los de la nueva mesa directiva que hace un año tomó posesión, y para saber qué se ha hecho sobre el parque, ¿no? O incluso, pues a lo mejor realizar un pequeño proyecto con estudiantes de licenciatura que puedan como hacer mejoras a ese espacio, ¿no? Pero bueno, por cuestiones yo creo que de inseguridad, sí las hay ya a ciertas horas. La gente ya no quiere utilizar este espacio para llevar a los niños y bueno, hay que hacer, bueno, algo como que muy radical para que se pueda utilizar este espacio y se vuelva a tener ese sentido de pertenencia. Yo creo que el hospital sí llegó a incrementar o a detonar
como les dije, muchas problemáticas que ya tenía la unidad habitacional, porque antes pues no tenían la presencia de ambulantes o de estas organizaciones como la 28 de octubre, los antorchistas, que llegaron a ocupar las banquetas de las calles, de las calles o los aledaños a lo que es el hospital, para poner sus negocios, ¿no? Incluso hasta cobrarles el pedazo de quien vaya a vender. Y desafortunadamente esto también incluye a los habitantes que quieren poner su puesto de comida o lo que sea, porque pues esta organización no les permite. Entonces, el hospital llegó a tener también o a detonar que la gente de estas organizaciones se vea involucrada tanto que pues tampoco dejan utilizar los estacionamientos de manera libre, principalmente el que se encuentra frente a este equipamiento, a este hospital, porque lo utilizan para la gente que llega a utilizar este servicio, pero que pues realmente no tiene por qué apropiarse de ellos, ¿no? Sino que pues es de los habitantes de la unidad, pero al no existir esta organización, que no es todavía tan fuerte como se espera, que pueda pues no permitirles, ¿no? Que se apropien de estos espacios. Pero ese igual es otro tema en el que también estamos trabajando, y que es pues bastante delicado por esta pues esta llegada, ¿no? De estas organizaciones que no permiten pues realizar acciones en pro del desarrollo de la unidad, ¿no? Bueno, entonces eso, no sé si contesta tu pregunta o ya. No, gracias. Sí, de hecho, tengo como una percepción similar, pero sí quería como reforzarlo con su opinión. Muchas gracias. Gracias. Damos paso a la pregunta de Sergio, por favor. Gracias, buenas noches. Doctora, nada más quisiera hacer un comentario o, una pregunta, no sé si esté dentro de los alcances de su investigación. Con relación a la responsabilidad o compromiso que tienen las constructoras para llevar a cabo precisamente este tipo de organización entre vecinos, ya que, he escuchado en algunas otras que, por aquí les entregan las llaves de sus casas y la constructora se deslinda. ¿Qué opinión tiene al respecto con relación a esta, pues digamos, actitud que toman las constructoras y su alcance hasta dónde llega? Gracias. Ok, mira, sí se llegó a tocar este tema, porque precisamente era uno de los elementos que pues, nos llevaba a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué había o estaba tan débil la estructura administrativa, o la mesa directiva no tenía tanta incidencia en lo que era el mantenimiento, ¿no? De estas condiciones de habitabilidad que se supone deben de tener las unidades habitacionales? En ese momento en el que la constructora que fue contratada por el Infonavit para construir estos edificios, entrega la vivienda al trabajador, y ya que se entregan pues todas las viviendas de esos bloques de edificios, porque fue por bloques esta entrega, ellos se encargaban de elegir, o de que los habitantes eligieran un como especie de presidente, secretario y tesorero de cada bloque de edificios, para precisamente pues llevar a cabo esta organización vecinal o administrativa.
Entonces, ellos pues hacen esto al momento de que entregan todas las llaves a los departamentos o a los trabajadores, y al momento de que ellos conforman esta organización vecinal, les comentan, ¿no?, que pues ellos tienen que encargarse de organizar para mantener esas zonas como los andadores, las áreas verdes, que pues incluso nunca les mencionan que son zonas comunes, ¿no?, en los que pues todos son propietarios y todos pueden decidir. Pero bueno, fuera de eso, esta parte de que ellos tienen que entregar y hacer como esa organización es como cumplir con uno de los requerimientos que el ayuntamiento les pide para que ellos reciban esa unidad habitacional o esa colonia o ese fraccionamiento al ayuntamiento, que el ayuntamiento lo reciba y que ya sea pues el encargado de pues vigilar, ¿no?, o de administrar ese espacio. Esto, bueno, le llaman municipalización. En el momento en que se municipaliza este conjunto o este fraccionamiento, la constructora pasa prácticamente, o sea, se lava las manos, se va y ya no regresa a ver si la organización vecinal funciona o no. Entonces, ese proceso es el que yo pienso que no está tampoco regulado, porque pues ya no hay quien se encargue de vigilar que pues la administración se lleve a cabo, por lo menos la organización vecinal, para mantener esas condiciones en las que supuestamente reciben el conjunto habitacional o la unidad o el fraccionamiento. Gracias, doctora. Gracias. Sí. Pasamos con la pregunta de Francisco. Por favor, Francisco. Buenas noches. Antes que nada, felicitar a la doctora Alma por el trabajo de investigación que nos ha presentado el día de hoy. Mi pregunta va enfocada precisamente a lo que nos comentaba durante la exposición de cómo, o sea, es pregunta si hay forma de que se pueda regular el tema de que, por una parte, las autoridades, tanto municipales como la constructora, se desentienden de la unidad habitacional. Entonces, el uso de suelo se empieza, por así decirlo, el mismo comité vecinal lo empiezan a llevar a según sus necesidades, a la oferta-demanda que pueda haber dentro del mismo. Y acá la pregunta es si en determinado momento, porque ya sabe que también el hecho de conciliar con las autoridades no es un tema tan fácil. Entonces, si ellos en determinado momento llegaran a por ejemplo, lo vemos en Loma Bella, ¿no?, que está, que ellos de manera evidentemente irregular, cambian el uso de suelo a comercial. Hay múltiples ventas informal de productos, pero a ellos les funciona. Entonces, acá la pregunta es si en determinado momento ellos llegan a hacer eso, puede llegar la autoridad porque ya sabe que para dar permisos y para apoyar no resultan muy bien, pero pueden llegar ellos a clausurar o a hacer algún tipo de movimiento en este complejo. Bueno, gracias por la pregunta. Han habido algunos casos en los que se llega a tener acciones en contra de este tipo de establecimientos o de cambios de uso de suelo si afecta a algunos vecinos, ¿no? En el caso de la unidad habitacional San Pedro, surgió un conflicto entre vecinos
porque pues estos tenían una característica. Estos dos vecinos construyeron en esa zona común que está junto al departamento, incluso más allá de la pequeña área verde que tienen, la tomaron, se extendieron un poco más de terreno y el vecino de arriba pues construyó, ¿no? También de esa misma dimensión, y pues en algún momento dado se pelean los vecinos y se van a quejar al ayuntamiento, y el ayuntamiento pues llega a demoler esta construcción, ¿no? Entonces, en ese momento comienza a haber como movilización de todos los vecinos que construyeron un local o ampliaron la vivienda en estas zonas comunes, ¿no? Porque pues supuestamente no está permitido construir en ellas, pero el ayuntamiento hace caso omiso de eso. Pero cuando un vecino se va a quejar, sí hay acciones por parte de ellos, ¿no? Entonces, esto se puede como regular o revertir si, o volvemos a lo mismo, si la organización vecinal o la asamblea, que es más bien la mayoría de todos los habitantes, está de acuerdo en que esa zona de uso común cambie de uso de suelo, o que incluso se construya en ella, ¿no? Este problema o este cambio de uso de suelo que hay en las unidades habitacionales, pues tiene distintas vertientes. Uno de ellos es la parte económica, en la que, bueno, el nivel económico de las personas, en las que pues algunos por necesidad pues abren un comercio en su vivienda, y pues en lugar de utilizarla para uso personal, la utilizan como una recámara o una parte de la sala como comercio, ¿no? Esto, o sea, si los demás vecinos no se quejan o no ponen o no reglamentan este tipo de cambio de uso de suelo, el ayuntamiento no actúa, ¿no? No hace nada, o no toma acciones en contra de ellos, porque realmente no hay un reglamento que diga que no se puede hacer. Incluso cuando te venden una vivienda, una ocasión también entrevisté a un promotor, a un vendedor de vivienda por la zona de Bosques de San Sebastián, y nos dijo que bueno, mientras la constructora estuviera a cargo del conjunto habitacional, no se permitía poner negocios o un comercio en la vivienda. Pero que cuando la constructora sale o entrega precisamente la vivienda al municipio, entonces pues ya casi puede uno hacer lo que uno quiera, ¿no? Esa es también una de las cosas que utilizan los vendedores o los promotores de vivienda para que compres y que digas, bueno, en 5 años yo puedo hacer lo que quiera, porque automáticamente a los 5 años se pierde o se anula el régimen de condominio, cuando no es cierto. El régimen de condominio siempre está, y se puede a lo mejor hacer un reglamento si todos los vecinos o la mayoría de ellos están de acuerdo en que precisamente se cambie el uso de suelo o se pueda modificar la vivienda. Gracias, doctora. Nada. Muchas gracias. Pues finalizamos con la pregunta de Ricardo Fernández. Por favor, si gustas plantearla. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la ponencia, doctora. Me parece muy, muy interesante. Me hace recordar así muchas cosas, pero me resalta o me lleva hacia una pregunta muy importante, o que me gustaría escuchar su opinión. A pesar de todos los problemas que tienen, ya sea con el régimen que están hablando de condominios y todo,
podemos ver que arquitectónicamente no estaban tan mal las viviendas, ¿no? Si los comparamos con los actuales, ¿no? O sea, son incluso todavía a lo mejor diseños expresos, se podría decir que no se planeó, pero sí tienen lo mínimo, ¿no?, que ahora carecen los condominios nuevos, ¿no? O este diseño de clúster donde lo cierran todo y todo es pequeñito, o incluso donde no hay nada más que puras viviendas, o donde se rompe este espacio mínimo que necesita la persona, ¿no? Por ejemplo, hay viviendas de 3 metros de frente donde nada más hay una recámara y sala, mini comedor y mini cocina, ¿no? Y utilizan la misma distribución urbana o la misma distribución del diseño urbano que manejan, pero ahora las condiciones son mínimas, ¿no? Se ha ido haciendo más pequeñito el espacio. Entonces, no sé, a su opinión, ¿qué creería? ¿Que estábamos mejor antes a pesar de todos los problemas que trae a comparación de ahora, ¿no? O sea, ¿cuál sería su perspectiva? Ok. Bueno, gracias, Ricardo. Lo que yo pienso es que sí, realmente en cuanto a dimensiones de vivienda y de pues las condiciones en las que o el espacio que se podía utilizar o gestionar para los servicios faltantes, pues incluso se contaba con él, ¿no? Eran viviendas, por ejemplo, las de la Margarita, que prácticamente tenían 100 o 120 metros cuadrados algunos departamentos, que eran departamentos de 3 recámaras, sala, comedor, su patio de servicios, baño, y pues incluso un área verde, en un mismo departamento, ¿no? Y eran viviendas con el espacio necesario para una familia incluso de 5 integrantes, ¿no? Entonces, bueno, sí, en cuanto a dimensiones, yo creo que a pesar de esos faltantes que podemos encontrar en varios casos de estudio, incluso en que yo les presento, pues sí, son más grandes las viviendas, el espacio es el requerido para el desarrollo de una familia. Y bueno, sí se contaba con, por ejemplo, les comentaba que había una parte de la unidad habitacional donde pues estaban los bares, ¿no? Que formaban parte de la zona rosa, y todo ese espacio fue destinado para una escuela que es pues un poquito amplia, se puede decir, que cuenta con el espacio requerido para esparcimiento de los alumnos, un salón social, una iglesia, y que pues no son tan pequeñas, ¿no? Pero que pues dan esos servicios que les faltaba a la vivienda. Incluso las zonas de circulación tampoco son tan reducidas y se pueden estacionar perfectamente los autos, ¿no? Incluso esos andadores que pues antes se utilizaban como solamente peatonales, ahora han sido utilizados también para estacionar automóviles, ¿no? Entonces, yo creo que comparado con lo que tenemos hoy, que sí son casas más pequeñas, incluso en el precio, ¿no? Difieren mucho, eran a comparación de lo que ganaba un empleado de una empresa al que gana hoy, las viviendas eran pues más accesibles, ¿no? De hecho, pues ese era el objetivo de la oferta de vivienda, que fueran pues más accesibles, y ahora son viviendas más pequeñas, son más caras y no cuentan con el mínimo requerido para el desarrollo de una familia, ¿no? Incluso pues tampoco cuentan con áreas verdes o el mínimo requerido de área verde para que les aprueben el proyecto, pero pues
gracias a esos vacíos que tenemos en la parte legal, pues las inmobiliarias realizan pues este tipo de construcciones sin importar si las familias se desarrollan o hay beneficios a la salud de ellos, y solamente pues existe lo que es la parte económica, ¿no? Para ellos, las ganancias que pueden obtener de la construcción de viviendas. Incluso, pues también, hablando de la construcción, las viviendas que fueron construidas en esa época eran de materiales muy duraderos. Ahora las que se construyen, pues incluso hay de muros prefabricados o colados en ese momento, en el que pues no les puedes hacer modificaciones porque no cuentan con la estructura fuerte con la que contaban las anteriores, ¿no? Entonces pienso que sí, evaluando esas condiciones que mencionas, sí estábamos, a pesar de esos problemas que tienen ahora esas unidades habitacionales, el espacio era mejor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches. Mi pregunta es, desde su perspectiva, ¿qué es lo que se debería de evitar en las unidades habitacionales o fraccionamientos ya cerrados para evitar el abandono de las viviendas, que a lo que escuché ahorita con la ponencia sería uno de los principales motivos por los que ya muchos vecinos se desvinculan, ya no hay esa participación o esa unión entre vecinos que podría evitar que pues que se pierda esa calidad de vida, ¿no? En las unidades habitacionales, esa participación. ¿Qué sería entonces lo que se debería evitar para evitar ese abandono de sus viviendas? Gracias. Bueno, okay, bueno, yo creo que de manera rápida lo que es, más bien no tanto se debe de evitar, sino se debe conservar una buena organización vecinal para que a pesar de que la gente cambie de residencia, que la persona que se quede a ocupar la vivienda sepa que hay una organización vecinal y un reglamento que debe de cumplir. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Magda, por favor. Buenas noches, buenas tardes. Quisiera saber cuál fue como el nivel de participación en el proceso de este modelo de gestión participativa, digamos, que usted desarrolló. Ok. Bueno, el nivel de participación, pues no fue tanto el que se esperaba, pero tampoco fue el mínimo, ¿no? O sea, realmente desde que se pusieron las mesas de consulta, los vecinos llegaban a preguntar, ¿no? De qué se trataba, y se les invitaba a los talleres que se realizaron para precisamente identificar todas esas problemáticas y ese nivel o esa potencial de organización vecinal que se podía tener. Entonces, al momento de que se realizó uno de los talleres o la consulta, sí se tuvo un buen número de participación. Aproximadamente tenemos 1,500 habitantes, más o menos. Podría decir que unos 400 o hasta casi llegar a los 600, sí participaron en las mesas de consulta y unos 300 en los talleres, más o menos. Ese fue como, bueno, tampoco fue así como el ideal, pero sí fue casi la mitad de la población, tomando en cuenta que la población adulta y adulta joven o adulta mayor es la que tiene menor porcentaje en la población que se tiene en la unidad habitacional. Entonces, si tomamos solamente en cuenta ese número de habitantes, sí tuvimos una participación del 60% aproximadamente. Muchas gracias. Michelle, por favor, si nos apoyas con tu pregunta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Mi pregunta es que en base a lo que expuso y a lo que ha analizado, ¿cuál considera que es la omisión más recurrente que prevalece en el desarrollo de las unidades habitacionales en Puebla? Gracias.
Ok, bueno, la principal omisión más bien depende, bueno, va enfocada a lo que es la parte legal. Sí, la parte en la que no se ha tomado tan en serio o tan drásticamente lo que es el régimen de condominio, que es el principal instrumento legal de las unidades habitacionales o de estos conjuntos. Entonces, como no se conoce, pues no se tiene ese valor en el que pues pueda decirse qué se puede hacer o no en las unidades habitacionales. Entonces, yo creo que ese es el instrumento principal que rige a todo este tipo de conjuntos y en el que nos podemos basar para que pues no existan esos vacíos legales o se cambie, ¿no? el uso de suelo o se hagan acciones que van en contra de conservar esas condiciones mínimas de habitabilidad que debe de tener una unidad habitacional. Buenas noches. Nada más es así una pregunta súper rápida. Bueno, dos en total. ¿Cuántos talleres dio y más o menos sus talleres, cada cuánto los daba? Sobre todo por la importancia que se tienen al momento de realizar este tipo de proyectos. Ok. Bueno, se realizaron 2 mesas de consulta, que fueron las en donde se enfocaron, más bien se identificaron las principales problemáticas y que se identificaban en la unidad, ¿no? Y se hicieron 3 talleres, uno en el que pues los habitantes, de acuerdo a esas problemáticas identificadas, dieron posibles soluciones. Otro en las que se les dio como una pequeña capacitación de lo que era una organización vecinal y otra en la que, otro más bien en lo que se enfocó en realizar pues pequeñas acciones en cuanto a su propio espacio de vivienda, ¿no? ¿Qué era lo que ellos identificaban o no conocían de lo que era el régimen de condominio y cómo proponían que se podía manejar de mejor manera, de tal manera más bien que no se crearan conflictos vecinales, porque había muchas partes en donde había pues distintos conflictos, como los de que les quitaban el agua, otros les cerraban el paso, otros pues ocupaban el acceso de la otra vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, incluso llegaron a personas en las que decían, bueno, es que aquí mi vecino me quita mi espacio y no puedo pasar y tiene sus herramientas y demás, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Como si fuéramos referees, ¿no? De los vecinos, ¿no? Pero esos talleres fueron enfocados a que ellos mismos generaran esas propuestas para mejorar sus condiciones en el lugar donde ellos vivían y que, bueno, esto a su vez pues generaron un pequeño cambio en la unidad habitacional, incluso en los espacios como lo era la iglesia, el salón social. Por ejemplo, en la iglesia pues se buscaba que la organización que estaba encargada de terminar la construcción de la iglesia pues realmente trabajara en ello, ¿no? Y no solamente se llevara el dinero de las cooperaciones de los vecinos, ¿no? Entonces, estos talleres fueron enfocados a esos aspectos, más que nada a que ellos mismos se vieran involucrados y que ellos generaran pues esas cuestiones necesarias para una buena convivencia. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos su participación y pues nuevamente le brindamos un aplauso. Creo que es un tema que parece sencillo, pero cuando ya se ve desde el fondo, se descubren muchísimas cosas. Pues agradecemos también la participación de todos. No sé, doctora Blanca, si haya algo más que agregar. Gracias por su atención y en este ciclo de conferencias sobre planeación estamos
viendo a través de los diferentes conferencistas como temas de proyecto urbano o de intervenciones que se han dado en el, sí, como Alma, ¿no? Aplausos. En el pasado siguen siendo tan vigentes porque aunque ya no se hacen con los prototipos y de la manera en cómo estas unidades fueron creadas, existen y el desafío para las autoridades y para sus habitantes es cómo hacerles viables para la vida y que esa frase que le expresaron los habitantes a Alma, la doctora Alma, de que querer tener una vivienda pues como un patrimonio para el resto de la vida, pues se conserve. Lamentablemente para una buena parte de sus habitantes originales esto ya no es posible. Entonces, es un gran desafío que está vigente, cómo hacer viables estas unidades, porque en una medida extrema, como pasa en otros países, se habla de renovación total, es decir, de demolición, cuando los edificios ya no son viables, no solamente físicamente, sino sobre todo socialmente y colectivamente, como es el caso de estas unidades. Pues una medida radical que podríamos también considerarla, porque antes de considerar las medidas radicales, hay que ver por la gravedad de una medida radical, que significa pues un cambio de vida. Se supondríamos que para mejor, como ellos lo hicieron cuando salieron de sus lugares de vida, que es muy interesante esa parte previa también, muy bonita que trabajó Alma, de cómo ellos buscaban vivir mejor. Pues que esa expectativa de vida realmente, siga vigente, pero que se haga palpable en la realidad para los habitantes. Y los habitantes solos no pueden hacerlo, las autoridades solas tampoco pueden hacerlo. Y bueno, aquí también están especialistas que conjuntamente, uniendo esfuerzos, podría hacer, esto puede ser posible a nivel de planeación, a nivel de proyecto urbano, a nivel de intervenciones, como ustedes han preguntado y han sugerido. Y bueno, de esto trata, de estar viendo cómo en la práctica podemos incidir para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de nuestra ciudad y de los lugares que están estudiando. Y bueno, para toda la audiencia que está aquí conectada y que está siguiendo semanalmente estas sesiones, pues también agradecemos su presencia también. Todos pueden participar. Esperemos también escuchar otras preguntas en sucesivas presentaciones. Y bueno, pues gracias por su atención. Les agradecemos su participación y pueden salir de la plataforma. Muchas gracias. Nos estamos viendo el siguiente martes. Cuídense. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Bonita noche. Gracias. Hasta luego. Gracias.